Dile a un amigo que el ministerio Kedushá Santidad presenta Misterios y Enigma. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Misterios y Enigmas de la Biblia. En esta noche estaremos hablando sobre la Vulgata latina. Aquí empezamos. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en la Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. אני מאמין באמונה שלמה בביאת Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos televidentes en toda Latinoamérica y en el mundo entero, que nos sintonizan a través de la cadena del Milagro Internacional desde Puerto Rico, y también por Asoma Visión acá en el Ecuador, además de www.dileunamigo.org e historiadelfuturo.tv, en un programa Misterios y Enigmas que está captando la atención de miles de personas alrededor del mundo por la internet y la señal televisiva que se difunde en distintos países. Quiero en estos segundos simplemente tomarme para mandar un saludo a nuestros hermanos en Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, donde estaremos pronto realizando campañas, y Colombia. Y permítanme con la aquiescencia de mis amados hermanos, mandar un saludo a mi pastor Pedro Antonio Cuevas en Bogotá, Colombia, en las Asambleas de Dios. Pero en este programa quiero saludar también a mis hermanos, el doctor Yatensi Bonilla. Doctor, qué gusto tenerte acá. Gracias por permitir, primero gracias a Dios por darnos el privilegio de estar con ustedes, enriqueciendo, haciendo erudición, enseñando temas que a veces no se trabaja y que podemos trabajarlo para enriquecer a todo un público tan selecto: católicos, evangélicos, pentecostales, bautistas, testigos de Jehová, adventistas, ateos que nos están viendo. A todos ellos, muchas gracias por vernos. Es que es importante mencionar esto, y gracias Yatensi por hacerme recuerdo de esto. Amigos católicos, el pueblo católico está viendo este programa con mucha atención, han seguido constantemente los programas y han hecho cantidades de preguntas. Estaremos tocando un tema muy interesante para nuestros amigos católicos: el catolicismo a la luz de la Biblia, el desarrollo de la Iglesia Católica, cómo se dio la Reforma Protestante, en fin, tantos temas que ustedes han pedido a través de sus correos electrónicos, llamadas telefónicas. Pero también quiero saludar a mi amigo, el pastor Arturo Norero, de la Iglesia Bautista Betania, acá en Ecuador. No es mi rabino, es el pastor. Muchas gracias, David, Yatensi, amados amigos y hermanos. Estamos listos para otro impactante estudio profundo de la palabra de Dios en este su programa, Misterios y Enigmas. Por ende, Biblia, papel y lápiz, pónganse cómodos y a disfrutar de lo que será esta hora de tremendo conocimiento y de enseñanza, David. Arturo, para retomar el tema, en el anterior programa cerré realizando una pregunta a Yatensi. Quienes no lo vieron en el anterior programa, nuevamente les puntualizo. Yatensi, la Reina Valera es la traducción más utilizada dentro de la Iglesia evangélica. ¿En qué se basaron para traducirla? ¿En el griego, en el hebreo o en qué? Bueno, una muy buena pregunta. La Reina Valera no es una traducción de las copias o manuscritos de las lenguas originales. O sea que no es una traducción del griego,
ni del hebreo ni del arameo al español. Es una traducción del latín, de la famosa Vulgata latina al castellano. O sea, que no se remonta al original. No. Por una sencilla razón. En el año 341 nació un gran padre de la iglesia llamado Jerónimo. San Jerónimo lo Que llama. el catolicismo lo llama como San Jerónimo, y murió en el año 420. Este hombre, un hombre íntegro, un gran monje, un gran cristiano, tuvo en su corazón irse a Belén, a un retiro a Belén en Tierra Santa, y quiso traducir la Biblia, que estaba en unos manuscritos que ya no se conservan, unos manuscritos en hebreo, Antiguo Testamento, arameo, y griego, Nuevo Testamento, traducirlo a la única lengua que era la lengua sagrada a finales del siglo IV, el latín. Habría dejado de ser el hebreo. Bueno, ya el hebreo en los tiempos de Cristo ya no se hablaba. Ahora, lo que pasa es que la iglesia antigua, la iglesia de Occidente, en ese momento no habían evangélicos ni protestantes, era una sola iglesia cristiana. Y la única iglesia verdadera era la cristiana, que era tanto para el Imperio de Oriente, para Occidente. Y la Reforma Protestante fue mucho más después, en el siglo XVI. Ahí aparecimos los evangélicos. Pero antes del siglo XVI era una sola iglesia. Entonces, Jerónimo dijo, mire, ya nadie lee griego, nadie lee hebreo, y peor arameo. Ahora no sabemos qué dice la palabra de Dios o qué es las escrituras antiguas. Es hora. Y la lengua que se usaba era la lengua oficial de toda la cristiandad de Occidente, de la Europa occidental, era el latín. El latín ya era la lengua sacra, la lengua sagrada. Y los padres de la iglesia, los grandes doctores de la iglesia, los obispos, los pastores, los presbíteros, cuando escribían libros en el siglo II, III, IV, V, lo escribían en latín. Ya el griego estaba desapareciendo. El griego solamente se usaba en Oriente, en el Imperio de Bizancio, en Constantinopla. Entonces dijo Jerónimo, ya los manuscritos en griego y en hebreo, esas copias están desapareciendo. Traduzcamos esas copias de lenguas originales al latín. Y a finales del siglo IV, San Jerónimo tradujo todas las escrituras, griego, hebreo, arameo, al latín. Y mire, David y Arturo, y los que nos están viendo, esa traducción latina desplazó, le hizo sombra a las copias de las copias de las copias de los originales en lengua bíblica, en las lenguas bíblicas como griego, hebreo y arameo. La desplazó. Y a partir de esa traducción, la iglesia empezó a traducir a otras lenguas vernáculas, lenguas que siglos después se llamó el inglés, el castellano, etcétera, etcétera. Lo traducen del latín a esas lenguas. Y la versión latina de las escrituras era la versión leída por los sacerdotes. Católicos. Católicos, obispos, porque había una sola cristiandad. La iglesia no estaba todavía dividida. Entonces, todos ellos, obispos, patriarcas de Oriente, leían la Biblia en latín. Y ya ninguno quería estudiar griego y hebreo, si ya estaba la Biblia en latín. Cuando aparece la Reforma, en el siglo XVI, y uno de los legados, uno de los patrimonios que los reformadores como Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, Bullinger, Cranmer, hicieron fue traducir las escrituras, ya sea al inglés, a las lenguas vernáculas, modernas, de aquel entonces, al alemán, al castellano. Y no tradujeron del griego hebreo, tradujeron del latín. Que era más fácil. Era más fácil porque sabían latín. Y la Reina Valera, que es una de las traducciones latinas, o una de las traducciones al castellano más antiguas, estos curitas, que lleva el nombre Reina Valera, si se sabe cómo se llaman. Casiodoro Reina y Cipriano Valera. Casiodoro y Cipriano eran dos curitas que se convirtieron a Cristo. ¿Cómo? Eran dos curitos, dos padrecitos.
Que salieron al protestantismo. Sí, se convierten a Cristo, se vuelven protestantes. Ah, igual que Lutero, ya. Pero estos dos sacerdotes, como buenos sacerdotes de aquel entonces, no sabían griego ni hebreo, pero sabían latín. Entonces, ellos traducen del latín al castellano y nació una linda joya que tenemos que amarla, nuestra amada Reina Valera. Que han habido cambios, han habido revisiones en su castellano, porque la primera Reina Valera era un castellano muy antiguo. Ahora la Reina Valera se ha ido renovando con el castellano mucho más contextualizado. Y hay un problema técnico, porque Jerónimo, cuando traduce las escrituras del griego, hebreo, arameo a latín, él también aumenta y da unos añadidos. Aumenta versículos. Aumenta versículos que no sabemos científicamente dónde los tomó. Es por eso que la Reina Valera tiene versículos extras, cosa que no tienen las versiones al español que son traducidas directamente de manuscritos en griego, hebreo y arameo. Es que a eso yo quería llegar. ¿Cuán fidedigna es la Reina Valera? Porque yo te voy a contar una anécdota. En cierta ocasión yo vi un debate entre un evangélico y un testigo de Jehová. Allá en Bolivia, ¿viste? Y el evangélico, tú sabes que nuestros conocidos testigos de Jehová no aceptan la Trinidad. Ellos te dicen, por ejemplo, esto: la palabra Trinidad no está en la Biblia. Bueno, yo tengo una respuesta para ellos, educada y respetuosa. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero tampoco la palabra Biblia está en la Biblia y sin embargo la usan. Se llaman escrituras. La palabra Biblia viene de Sidón, Tiro y Biblos, 3 ciudades fenicias, y de Biblos viene Biblia, ¿ok? O sea, la palabra Biblia no está en la Biblia, pero la usan. Bueno, aquí no estamos hablando de ese punto, pero yo veía que cuando el evangélico trataba de fundamentar su creencia en la Trinidad, utilizaba un texto que está en Primera de Juan 5:7, y escúchame, querido amigo televidente, que vos estás viendo el programa en distintos países, por favor, saca tu bolígrafo, tu papel y Biblia y ten la amabilidad de no contestar el teléfono a nadie, porque hay un momento para abstenerse de atender las demás cosas y atender lo que se está enseñando, porque son cosas que, como vos lo has dicho, querido, no se enseñan comúnmente. La Reina Valera describe en Primera de Juan 5:7, no Evangelio Juan, Primera de Juan 5:7, tenga la amabilidad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Bien. De acuerdo a este pasaje, Arturo, el evangélico tendría cómo probar la Trinidad: Así es. el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero vaya sorpresa. Hay que reconocerle algo al testigo de Jehová en ese debate. Le dice al evangélico lo siguiente: mira, si tú me pretendes demostrar la Trinidad con ese versículo, te tengo una mala noticia. ¿Cuál? Ese versículo no existe en el original. Ahora la pregunta se traslada. Yatensi, voy a ser puntual, directo y tal vez un poco duro en la pregunta. ¿La Reina Valera se inventó ese versículo? ¿Lo añadió? ¿O de dónde es que llega sin estar en el original? Bueno, usted me está haciendo una pregunta muy delicada y hay muchos hermanos y hermanas y amigos que nos ven y se pueden confundir. Sí. Mire, Que tampoco es el objetivo. No es el objetivo. Lo quiero decir porque el objetivo de este programa es hablar con fundamentos científicos. Usted ha dicho una gran verdad. Yo tengo aquí en mis manos, y lo pueden enfocar. Acercamos, por favor, la toma. Está Primera de Juan 5:7. En el griego, ¿no? En el griego. Aquí tengo el texto griego, que actualmente de este Nuevo Testamento en griego se traduce al español, en las traducciones modernas. Este es un griego de Nestor Aland que se está usando actualmente para traducir al español. Y si se enfoca el versículo 7, aquí dice, Joti, que 3 son los que testifican. No dice en el versículo 7, Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. No está en el original. No está en un texto del Nuevo Testamento en griego que es bastante fideligno. ¿Y sabes cuándo como decimos allá en el sur, caí del burro? Cuando llego a compararse traducciones. Es que, a ver, voy a ser más concreto en esto, Arturo, querido. Usted no se conforme con una sola traducción de Biblia. Es lo peor que le puede ocurrir. Mire,
Con el debido respeto, no vayan a pensar que esta es una indirecta, ¿viste? Para el gobierno. Pero hagamos de cuenta que usted está en Guatemala, está viendo este momento el programa Historia del Futuro allá en Guatemala, pero es como si usted quisiera ver el noticiero. Si usted solamente mira el canal del Estado, usted no va a recibir información, va a recibir lavado cerebral. Usted lo que tiene que hacer es comparar los diferentes noticieros y periódicos para llegar a una conclusión sana de la noticia. Escuchar una sola noticia en un solo canal todo el tiempo, puede ser que te laven el cerebro y no que te digan la noticia. Pues con más razón con la Biblia. Uno cuando no tiene el idioma original, aconsejamos, con todo el respeto, en lo posible tener la mayor cantidad de Biblias disponibles en sus traducciones. Mira, a mí me gustaría ver si otra versión traduce igual. La primera de Juan 5:7, Arturo, traduce así, por ejemplo, a la Biblia en lenguaje actual. ¿Qué dice ahí? Déjame leerles primera de Juan 5, 6 y 7, que dice así. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad. El verso 8 más léelo, querido. Dice, el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. Ahora yo voy a ir a la nueva versión internacional. Una aclaración, nunca dijeron Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo dijo. ¿Y qué dice la nueva versión internacional? Vamos a ver si dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que dice la Reina Valera, y lo que no está en el texto del Nuevo Testamento en griego. Me obliga a retroceder al 6, Arturo, para comparar. Verso 6 de la primera de Juan 5, de la nueva versión internacional. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Punto y seguido. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Punto. Ahora entro al verso 7. Tres son los que dan testimonio. Se acabó el versículo. Hasta ahí llegó. Y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Perfecto. De acuerdo a este versículo, la Reina Valera se añadió tres palabras al versículo. Sí, y eso fue un añadido que hizo San Jerónimo en el siglo IV, cuando tradujo de las lenguas originales al latín. La pregunta de los eruditos, ¿dónde tomó Jerónimo este añadido? Eso nadie lo sabe. Algo que vale la pena ahora es hacer un paréntesis. Y así como dimos historia de cómo nació el hebreo, el paleohebreo, el arameo, el griego, cabe ahora el momento y el término de también ponernos en el contexto de dónde salió el latín y cómo así el latín vino a ser una de las lenguas más influyentes e importantes durante el tiempo de Jesús y posteriormente a eso. La teología occidental. Bueno, una influencia política del antiguo Imperio Romano. El antiguo Imperio Romano, después de Cristo, ya hablaba la lengua latina, el latín, que es hijo del griego. Entonces, el latín, bajo la influencia política romana, se empezó a expandir como la lengua internacional, como lo es el inglés ahora. Siempre ha habido una lengua internacional durante la historia. Antes fue el arameo, después fue el coto, y después fue el griego, con los griegos, ahora el latín. Entonces el latín se difundió por los romanos, y la iglesia de Occidente tuvo fuerza en Roma. La iglesia cristiana católica tuvo fuerza en Roma y la iglesia adoptó el latín del Imperio Romano como la lengua oficial de la cristiandad, del antiguo catolicismo, de la antigua cristiandad europea occidental. Es por eso que también el latín, aparte de ser la lengua política, la lengua natural, era la lengua eclesiástica religiosa y los sacerdotes, los obispos veían el latín como una lengua sagrada. Yo tengo un punto más que añadir. Me encantaría, Arturo, que tú tengas la bondad de ayudarme en un versículo. Cuando los discípulos intentan expulsar un demonio y no lo logran, y le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? Yo quisiera que lo veas allá, por favor, en la Reina Valera. Porque dice ¿qué versículo? ¿Te acuerdas? Necesita... Sí, pero veamos el versículo. ¿Te acuerdas dónde está, Che? Sí. Pero, Arturo, yo tengo una pregunta. Entre tanto, Arturo me prepara el versículo, por favor, para ayudarnos. Yatensi, ¿cuánto influyó la latina vulgata en las demás traducciones fuera de la Reina Valera? ¿Tuvo influencia, por ejemplo, en otras traducciones? Sí, en el inglés, que hay una versión muy famosa. ¿La King James? Sí, que es muy parecida a la Reina Valera. E inclusive también en la traducción que hizo el Martín Lutero del Nuevo Testamento al alemán.
Claro, la Luther Text, el texto luterano, que fue una de las traducciones más... Pero, Yatensi, yo quiero hacer una acotación sencilla. Martín Lutero traduce al alemán la Biblia, pero ¿quieres que te diga una cosa? Esto entre charla y charla. Mira, cuando yo tuve la oportunidad de leer la Biblia en alemán, porque por la misericordia de Dios hablo el idioma, pude entender algo. El alemán tiene 5.000 verbos más que el español. Eso facilitó en gran medida la traducción. Fue más como que más apegada al original, porque había más cantidad de verbos, más variedad donde encontrar. No tanto así el español, que si bien es un idioma antiguo, rico, pero no tiene la profundidad y la cantidad de verbos que tiene el alemán. Por ejemplo, Arturo, ¿encontraste, che? Sí. Léemelo, ¿dónde está? Estamos en Mateo capítulo 17. Ya. Tienes desde el 14 hasta el 21, y el 21 es lo que tú quieres escuchar. Mateo 17, 21. Léelo, por favor. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mira, aquí hay un problema porque cuando uno compara esta traducción con la Nueva Versión Internacional, no hay eso. O sea, voy a leer el verso 20 de la Nueva Versión Internacional. Porque ustedes tienen poca fe, les respondió Jesús. Les aseguro que si tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, trasládate de aquí para allá, y se trasladará a esta montaña. Pues para ustedes nada será imposible. Nunca Jesús, en la Nueva Versión Internacional, le habla de oración y ayuno para expulsar demonios. Ahora, no estoy diciendo por eso que no hay orar, que no hay que orar, que no hay que ayunar. Porque hay algunos televidentes, no tanto ellos, sino algunos con un intelecto no muy atento para comprender la realidad, que agarran y están diciendo, están enseñando contra el ayuno, contra la oración. Nunca jamás. Mire, hay que orar y buscar a Dios con todo el corazón, hay que orar. Pero estoy diciendo simplemente que el versículo 21 de Mateo 17 en la Reina Valera no existe en otra versión. O sea que pasa lo mismo que lo que acabamos de decir. Se añadieron un versículo. ¿Sí? ¿Tú qué dices ahí? ¿Qué dice ahí? Sí, lo voy a leer tan pronto vengamos de este pequeño corte y enseguida volvemos. No se vayan. En esta noche les presentamos un reportaje de cómo la ciencia continúa encontrando evidencias de la existencia de relatos bíblicos que hoy en día podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Veamos. Se afirma que esta pieza de alfarería ha contenido el texto hebreo más antiguo encontrado hasta ahora, tiene 3.000 años de antigüedad y fue encontrado por expertos que excavaban en la ciudad fortaleza que da un valle que, según la Biblia, era el lugar en donde David y Goliat se enfrentaron. Unas pocas palabras, juez, esclavo y rey, fueron identificadas. Los expertos afirman que están escritas en proto-cananeo, que ellos dicen que es la madre y el padre de todos los alfabetos. Los arqueólogos que lideraron el equipo dicen que el texto tiene una enorme importancia. Currently there is a heated debate about the historical value of the Bible. If we have historical information or it's only theological and literary, composed hundreds of years later. Our site clearly proves that already in the early 10th century BC, there was a kingdom in Judah and that King David existed as a king and that he built fortified cities. El pote de alfarería fue descubierto en estas excavaciones arqueológicas a 20 kilómetros de Jerusalén. Su descubrimiento está enmarcado en los debates ligados al conflicto israelí-palestino. A Israel le preocupa encontrar restos históricos que prueben la existencia de los reyes bíblicos y su vinculación con Jerusalén. Los palestinos dicen que la presencia árabe en la zona supera en años a la de los judíos. Muchas gracias, Paola, de verdad que excelente reportaje. Y saben, queremos agradecerles también a todos ustedes por llamarnos, gracias por su cantidad de emails y también las preguntas que hacen a nuestros teléfonos y también los mensajes que mandan a través de nuestro celular. Y también acuérdense que ustedes pueden ver estos mensajes, el reprise, y están todas nuestras prédicas en www.historiadelfuturo.tv y también www.dileunamigo.org. Habíamos en el segmento anterior, antes de este interesantísimo reportaje, e íbamos a leer en Mateo capítulo 17, versículos 20 y 21, que dice:
Jesús les respondió, porque ustedes no confían en Dios, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y ahí muere. No habla de que los demonios salen con oración y ayuno, David. Es que aquí yo tengo que ser puntual, Arturo. ¿Qué versión era? Esta aquí es la nueva versión, traducción del lenguaje actual de la Biblia para todos de la Sociedad Bíblica Unida. ¿Y qué dice la NBI? Simplemente ese versículo tampoco lo tiene, como habíamos leído en el bloque anterior. Y Entonces, también son palabras de Dios estas versiones. Así es. claro, entonces concluimos en que las otras traducciones, la nueva versión, el lenguaje actual, quitan los versículos que tiene añadido la Reina Valera. Quitan. O sea, dejan de lado y se remontan más a un original. Pero es que este tema es bien interesante, pero no es para que uno pierda la fe en la Biblia, sino para que uno le obligue a escudriñar, a buscar más la verdad. Y justamente para eso estamos en este estudio. No es para que usted coja la Biblia y la bote o la queme, sino para que usted ponga lo que está aprendiendo ahora, haga paréntesis en estos versículos que hemos dado para decir no consta en el texto original. Nada más. Y siga y continúe estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Sin embargo, Yatensi, aquí vamos a topar un tema que nosotros siempre ha habido una división entre los evangélicos referente a la salvación. Tenemos ahorita, nos manda una pregunta que nos han hecho y me parece que amerita en este instante analizarlo y muchas gracias por esta pregunta. Nos preguntan si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Y basado en qué? Porque hay algunos textos bíblicos, como en Apocalipsis, que voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Hay otros que si pecáramos voluntariamente entonces ya no queda ningún sacrificio, sino una tremenda expectación de fuego. Pero en lo particular, Yatensi, algo que de verdad los que estudian Biblia, al llegarse a encontrar textos en el libro de Hebreos que son los más controversiales, hay uno en particular, Yatensi, que me gustaría analizar contigo, que está en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Por favor, mucha atención, porque aquí vamos a aclarar este punto a la luz de el griego y la traducción de la Vulgata hacia el español. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Textualmente lo que esto nos está diciendo es, si yo ya acepto a Cristo y soy sellado por el Espíritu Santo y peco, se acabó la salvación y ni siquiera tengo ya la opción arrepentirme de nuevo, sino que estoy condenado. ¿Qué dice el texto original? Porque aquí tú, David y yo tendremos una eternidad a pegarnos una buena chamuscada en el infierno, porque ya no tendríamos esperanza ni salvación. Así que acláreme bien esto, porque si no, vamos a tener problemas aquí. Este es un ejemplo de una mala traducción. En la Reina Valera. Bueno, más que la Reina Valera, en la Vulgata Latina. Que es la causante, digamos, la mamá del error. La mamá del error. Ni siquiera en la Vulgata Latina, pero en la Septuaginta sí estaba bien. Sí. Ok. No, la Septuaginta no existía porque esto es... Septuaginta solo es Antiguo Testamento. Fue justamente a propósito esa pregunta. Ya. Para ver si estabas atento, Septuaginta no hay Nuevo Testamento, solo es la Torá y hasta la Tanaj. Chanfle, no contaban con tu astucia. Para ver si estábamos atentos. En el texto griego, mire qué dice. Voy a leerlo en el texto griego, la traducción es otra. Pongan cuidado, dice. Porque lo que una vez fueron iluminados, se gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y fueron compañeros del Espíritu Santo. Ahora versículo 6. Y cayeron, no es recaer, y cayeron, es imposible de nuevo renovar a cada uno hacia el arrepentimiento, y en lugar de ayudarlos, se les crucifican con burlas y se les coloca en vituperio público. Así no se les puede ayudar a rescatar. Otra cosa. Totalmente. Dios mío, ¿qué estás leyendo? Otra cosa, totalmente otra. Y estás leyendo es increíble esto, ¿eh? Y aquí una tengo... cosita, perdíteme, que esto hay que exaltarlo.
Griego neto. Él está leyendo del griego y lo está traduciendo literalmente del griego al español. Y eso es lo hermoso aquí, hablar con la autoridad del conocimiento. Es bueno que el Espíritu Santo nos revele muchas cosas bíblicas, y eso es hermoso, confiar en la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, la sabiduría de lo alto. Pero también nos ha dejado estos programas para instruirnos, y es importante el conocimiento, ya que con el conocimiento es que uno tiene la autoridad para hablar y enseñar. Y atención. Yo quiero que nos ayuden a enfocar He escrito el versículo 6. El versículo 6 es el versículo polémico. Sí. Porque vuelvo a leer qué dice el versículo 6 en la Reina Valera. Hebreos 6:6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mejor dicho, el que peca por segunda vez, Chao. nada vale el arrepentimiento, ni lo intente. Eso dice el texto, no lo digo yo. O sea que según el texto, todos ustedes y yo ya estamos condenados. Porque ¿quiénes no han pecado por varias veces? Todos han pecado. También usted, Arturo, ha pecado. Hasta después de haber aceptado al Señor Jesús. Bien dice la Biblia que el que dice que no ha pecado dice que Dios es un mentiroso. Primera de Juan 1:8. Porque Dios dice que sí somos pecadores. Ahora, ¿cuál es el error que cometió San Jerónimo? Al traducir del texto griego al latín, él tradujo del griego al latín en forma literal. Y el griego es una de las lenguas que nunca se puede traducir literalmente, porque en griego una palabra se puede decir de 5 formas diferentes. En griego hay que buscar primero el sujeto, después el verbo y después el predicado. Porque en griego el predicado puede estar al comienzo, el sujeto intermedio y el verbo al final. Entonces, para traducir al griego hay que ordenar las frases, primero el sujeto, después el verbo y después el predicado. O sea que es todo un análisis lógico que hay que hacer para traducir el griego. Y Jerónimo no tradujo respetando la estructura lógica de la sintaxis del griego, sino que lo tradujo literalmente. Traducirlo literalmente al latín dio esto. Y el latín lo tradujo al español. Peor todavía. Por los padrecitos Cipriano y Casiodoro, que ellos no sabían griego sino latín. Vamos a ver en el tablero cuál sería la traducción. Sería, léelo en griego porque tú sos profesor de griego y hay personas que sí hablan griego y necesitan que les leas en griego. Dice, kai parapesontas, kai es i, parapesontas es caer. El latín lo traduce como recaer, igual que la Reina Valera. O sea que la traducción de recaer no es legítima, es caer. Si usted lo lee en otras versiones, como la de NBI, dice caer, no sé si dice caer. Es 6. Imposible porque así vuelven a crucificar. Es imposible que renueven su arrepentimiento. Aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propia desgracia al Hijo de Dios y pero lo exponen no a dice vergüenza. Recaer. No, apartado, dice acá. Recaer significa que cayeron varias veces. El texto griego dice caer. Entonces dice, kai parapesontas, coma, palines de nuevo, anakainesine significa de nuevo renovar a cada uno hacia eis metanoian, hacia el arrepentimiento. Al Hijo de Dios. O sea que es imposible renovar a cada uno hacia el arrepentimiento al Hijo de Dios. Y en lugar de renovarlo y ayudarlo, crucificándolos a cada uno. Porque ana es una preposición distributiva que traduce cada uno. Y estauronta traduce crucificando. Es muy usual en lengua griega que se formen palabras compuestas uniendo preposiciones con verbos, como en este caso. La palabra crucificar solamente es estaurontas. Y si quiere decir crucificando a cada uno, se coloca ana. Entonces aquí es ana, a cada uno crucificándolos. Aquí no se refiere crucificar a Cristo, como se refiere el latín y la Reina Valera, sino crucificándolos a los pecadores en sí mismo y colocándolos al vituperio. O sea, ¿qué es lo que quiere decir la traducción? Que las personas que cayeron, tenemos que ayudarla.
pero no le podemos ayudar para que se vuelvan a arrepentir crucificándolas con burlas, con condena. Tú caíste, has caído, y colocándole grandes cargas. Así no se le ayuda a invitarles a que se renueva. Es que ahí se viene el versículo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea que el texto pasó de un texto punitivo, castigador, sin esperanza, a un texto de esperanza de cómo ayudar al caído. Más bien está dando la solución de cómo ayudar al que cayó. ¿Sí? En el original da eso, pero en la Reina Valera acá te despedazó. Ahora, y no fue culpa de la Reina Valera. Es del latín, pues. De San Jerónimo, porque San Jerónimo es hijo de su época. En la época de San Jerónimo, el catolicismo antiguo sacó la teología de los pecados posbautismales. ¿Cuántos pecados se podían cometer después del bautismo? Porque para el cristianismo antiguo, el bautismo borraba los pecados. Claro. Entonces, si usted se bautizaba, no podía cometer más pecados, solamente uno grave. Entonces, la iglesia antiguamente legisló que después del bautismo solamente puede cometer un pecado grave. Otro pecado grave queda excluido de la comunión con la iglesia. Entonces, San Jerónimo, con su mente de teología de pecados postbautismales, depositó en el latín esa teología y traducida al español, nos quedamos sin salvación. Qué impresionante. Qué y por eso es que difícil. mucha gente tampoco quiere obedecer en el bautismo actual, porque todavía tienen esa mentalidad de que yo todavía voy a seguir pecando, entonces por eso no me bautizo, entonces voy a dejar de pecar para entonces bautizarme, y eso va a ocurrir solamente cuando esté muerto. Claro. Y una cosa importante que quiero aclarar. Mucha gente se puede asustar. Está diciendo, bueno, pero la Reina Valera es palabra de Dios. Claro que la Reina Valera es palabra de Dios, pero seamos conscientes, es una mera traducción, porque Dios no habló en español, o Dios no, los apóstoles no escribieron en español, sabían griego, hebreo, arameo. Y una cosa importante que quiero aclarar. Hago una pregunta a ustedes, y también se la hago a ustedes, amables televidentes. ¿Cuál sería la mejor traducción? ¿Qué va de acuerdo con el corazón de Dios? Decir que los que pecaron de nuevo no pueden volverse a arrepentir porque es volver a crucificar al Hijo de Dios, o mejor decir que los que cayeron de nuevo hay que ayudarlos a arrepentirse, pero no crucificándolos a ellos con cargas pesadas, sino ayudarles a restaurar. ¿Dónde está mejor? Es que Dios lo que siempre ofrece es la misericordia al creyente. Y dice la palabra en Primera de Juan, pues queridito, si hubiéramos pecado, abogado justo tenemos ante el Padre. Primera de Juan 2:1. O sea que sí hay esperanza para el que se arrepiente, aún después de haber obedecido a la verdad, haber nacido de nuevo, qué sé yo, pero comete un error. Dios está ahí para perdonarlo y levantarlo. Por eso es importante no tomar un texto fuera del contexto, Como dice como Yatensi. un pretexto para hacerte pedazo. Porque si ese texto que tú acabaste de mencionar, bien traducido, en el contexto bíblico y apoyado en otros textos, como el de Santiago 5, 19 y 20, tiene mucha lógica, que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero el mismo Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestra debilidad, y está hablando de la debilidad del creyente, no del impío. Así es. Dice, Por si eso no es que uno toda la Biblia que tiene ese Claro. texto y el contexto de misericordia de Dios hacia el hombre. Pero bueno, si hemos dicho que la Reina Valera tiene algunos problemitas de traducción y de añadido de versículos, la Nueva Versión Internacional también tiene lo suyo. Y te voy a mostrar un versículo. Isaías capítulo 10, versículo 27 dice algo muy raro, algo que para las personas excedidas de peso les puede interesar. Escuche por qué. Escucha bien, Yatensi. No le hagas eso, querido. En aquel día esta carga se te quitará de los hombros, y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. O sea, Yatensi, escucha. o sea que Ahí te hablan. o sea que una persona flaquita como yo no puede librarse del yugo del pecado, sino hay que ser gordo. Yo quiero dar un consejo creo que para ir terminando, Un corte, pues, un corte. Por favor, no quiere decir que estamos criticando la palabra de Dios. No. Nunca, no. Lo que estamos criticando son las traducciones. Por favor, entendamos esto. Ahora, tampoco queremos criticar la Vulgata latina. Mal o bien, Dios la usó también. Pero ¿cuál es el consejo para los nuevos traductores de la Biblia? No traduzcan del latín, traduzcan de los manuscritos antiguos, griego, hebreo y arameo, como lo están haciendo algunas versiones muy modernas. Claro, que es un tema bastante Y interesante. usemos varias versiones, como dice Arturo.
Y también yo. Aprendido de ti y de ustedes. Nos vamos a un pequeño corte con Paola y regresamos enseguida. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en la Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. אני מאמין באמונה שלמה בביאת Gracias por estar con nosotros en este su programa Misterios y Enigmas de la Biblia, que se retransmite al mundo entero por la cadena del Milagro Internacional y también por www.historiadelfuturo.tv, además de www.dileunamigo.org. Yatensi, estamos tocando un tema muy interesante, las traducciones y las versiones de la Biblia. Yo tengo un problemita con Hebreos capítulo 10, abran la Biblia, Hebreos 10. Hagamos de cuenta que yo soy un judío queriendo predicar a un judío que no cree en Yeshua. Y le digo, Hebreos capítulo 10, verso 5 dice, según la Reina Valera, por lo cual entrando en el mundo declara, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el Sefer. Este es un rollo, por favor me lo enfoca, este es el rollo. Como en el rollo está escrito de mí. Dice, me preparaste cuerpo. ¿De quién habla? ¿De qué cuerpo? Del Mesías. O sea que Dios prepara un cuerpo para que el Mesías venga al mundo. Eso está claro. Pero ¿qué problema? Esta profecía la toman del Salmo 40. O sea que la Reina Valera me empuja a la misma Reina Valera, Salmo 40. El latín sería más, la latina. Ya, pero vamos un momentito. Al 40, verso 5, siguiendo con la misma Reina Valera. Dice la traducción en el 40, verso 6 de la Reina Valera. Y enseguida Yatensi explica por qué la latina vulgata está metida en el enredo por acá. Verso 6 del Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Alto a lo que viene. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Notaron la diferencia? Según el Salmo, según Hebreos 10, dice, me preparaste cuerpo. Pero en el Salmo no dice cuerpo, dice abriste mis oídos. Pues nada que ver una cosa con la otra. ¿Dónde está el problema? Bueno, ya el problema en el Antiguo Testamento viene de la Septuaginta griega. Viene de la Septuaginta griega, que ya agriegan la palabra soma, cuerpo. Y en el texto griego también dice la palabra soma, cuerpo. O sea que en cuanto al Salmo, es una interpretación del texto de la Septuaginta, de la versión de los 70. A ver, entonces, ¿cuál es el más confiable? ¿La Septuaginta griega? Bueno, es la versión que usaron los apóstoles. Es la versión que usó Jesucristo. Pero tampoco no le podemos quitar mérito al texto más antiguo que el hebreo. El texto hebreo, el paleohebreo sin vocales. Ya, yo tengo otro ejemplo más de estos. Veamos, por favor, Lucas capítulo 4, Arturito. Échame un favor, viejo. Con mucho gusto. Ya, vamos a ver cuando Yeshua abre el rollo en el 4:18. 4:18. Y prepárame, yo voy a preparar Isaías 61 también, pero vamos por partes. Primero vámonos al Lucas 4:18. Léemelo, Arturo. Okay, con mucho gusto. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 20.
Y enrollando el sefer, el rollo, el libro, lo dio al ministro y se sentó. Listo. Varias cosas, ¿no? Ahora vamos al Isaías 61, que es de donde viene este pasaje. ¿Ya? Y dice algo un tanto diferente. La 61.1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Aquí ya no dice nada de los pobres. O sea que a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Listo. A consolar a los enlutados, a los afligidos de Sion. No a los ciegos tampoco. No, listo. Entonces, hay dos frases que el Isaías 61 acá no lo tiene, pero sí lo tiene Lucas. Entonces, yo pregunto, Lucas, una vez más, esta pregunta puede ser recurrente. Yatensi, ¿por qué en Isaías 61 le faltan dos frases y en el Lucas 4 las tiene esas dos frases? Por el tema del texto griego. Es que no es que te quiera molestar, es que te das cuenta que es una pregunta que uno se la puede encontrar a simple vista. Es porque Lucas usó la traducción de los 70, que la traducción de los 70 sí aumenta. La versión griega. La versión griega. Por eso que Lucas se basa en la versión griega, cosa que el texto hebreo, inclusive masorético y no masorético, no tienen estas alusiones. Es que este programa es interesante, Arturo, porque lo que creemos nosotros es que usted vea, profundice, aprenda más, conozcan más. Ese es nuestro deseo. No es sembrar la duda, sino el interés de investigar, de estudiar, de desarrollar un estudio bíblico más profundo. Ya estamos llegando prácticamente a la parte final de este programa, Yatensi, y de seguro estaremos tocando otro tema que me interesa mucho, Yatensi, por el cual nos han escrito bastante. ¿Qué hay de los rollos de Qumran? ¿Por qué no adelantamos 30 segunditos un poquito? Bueno, los rollos del Qumran fueron unos rollos que se descubrieron en unas cuevas cerca del Mar Muerto en el año de 1947. El baby shower para Israel. Sí, donde también nos da otras formas de leer Isaías y también de entender los evangelios. Qué interesante. Arturo, ¿tienes alguna pregunta vos, Che? La palabra de Dios dice en Amós, y aunque usted no lo crea, Amós sí está en la Biblia. Amós 8, 11 y 12 dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Este es el momento para aprender. Y tú dijiste algo, Yatensi, que los apóstoles escribieron y nos dejaron enseñanza y la doctrina de los apóstoles. ¿Existen los apóstoles en la actualidad del día de hoy? ¿Qué se necesita para ser un apóstol? Buena pregunta. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Mejor respondámoslo para el próximo programa. Entonces concluimos, los rollos de Qumran y si es que realmente existen apóstoles hoy en día y profetas. Arturo, Yatensi, un honor haber compartido con ustedes en este programa de Misterios y Enigmas de la Biblia. Gracias a todos ustedes y no se olvide visitarnos en las direcciones que aparecen en pantalla y escribirnos y llamarnos. Estamos a sus órdenes. Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Les recordamos que pueden ver el reprise de este programa en nuestra página web www.dileunamigo.org o www.historiadelfuturo.tv. Les esperamos el próximo domingo a las 21 horas en este su programa Misterios y Enigmas de la Biblia. Buenas noches. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Soma. Quito, en La Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria:
משיח, משיח, משיח. משיח, משיח, משיח. Recibimos al hermano Gide Ávila, Ciudad Bolívar, Venezuela. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Dios. ¿No se oye? Alabado el nombre de Dios. Ahora sí que rompieron los tímpanos del diablo. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Dios me lo bendiga. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין, אני